¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 10 de agosto de este 2018, día de panel. Estamos en directo, por supuesto, como siempre, por la radio. Y nos puede encontrar en el streaming de televisión a partir de mañana en la tardecita y ya vamos a estar para que usted lo pueda ver y a quedar alojado este programa. ¿Con quién contamos hoy día? Un programa clásico ya, pero con el aporte notable de la juventud. Porque ustedes dos, ya los voy a nombrar, son antiguos amigos de este programa. Muy antiguos, pero no tú, Valentina Saavedra, arquitecta. Pero son niños antiguos. Arquitecta vocera de Izquierda Autónoma. Bienvenida, como siempre, Valentina, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. Tomás Duval, ¿cómo está, don Tomás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto de tenerlo por acá de nuevo. Cientista político, académico, miembro de Renovación Nacional. Así es. Militante de partido, que es una esfera muy extraña en estas áreas de tiempos. Es casi una acción de arte militar en los partidos políticos. A esta altura me da la sensación. Pero tú también eres militante, Valentina. Sí, también soy militante. Y don Francisco Esteves, historiador, director del Museo de la Memoria, sin militancia, pero hombre vinculado a la izquierda. Yo voy a decir que soy vocero de la Juventud Permanente. De la Juventud Permanente, esa es muy buena. Y ya no, el concepto de militante no me invoca porque es muy milico. No somos militantes. Muy militar. Además somos de la Juventud Permanente, participamos del mismo, pero somos de las disidentes. Los que nos acordamos de algunas cosas y los que nos acordamos de otras. Memoria selectiva. Claro, no, selectiva y remota, pues ya a esta altura. Creo que algo pasó ayer, porque... Bueno, obvio que no nos queda otra que hablar del cambio de gabinete de ayer. Si es que fue cambio de gabinete primero, si no fue un acomodo menor, mayor, si tiene valor o no. No es el más rápido de los últimos años, es el segundo más rápido. Para refrescarle la memoria, el más rápido es el de Bachelet 1, cuando a 126 días, esto me lo aprendí ayer, por supuesto, 126 días de gobierno y después de un frenético sausau en Isla de Pascua, Rapa Nui, sacó al ministro del Interior, Andrés Saldívar, que venía de vuelta, no sé si se acuerda, lleno de collares, y lo pusieron en una carroza y lo mandaron para la casa. Y con él se fue el ministro de Educación de la época, que no me acuerdo. Martín Silich, y se fue también el ministro de Economía de ese momento. Ese es el más rápido de todo. Este otro se produce a los 151 días de gobierno. Donde sale el ministro de Educación, por todos conocido. La gran pregunta será siempre, ¿por qué lo pusieron ahí alguna vez? Bingo. Ese, claro. Etcétera. Entonces, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué creen? ¿Qué señal política? ¿Hay una señal política en esto? ¿O es más bien el sacar a alguien que había roto las posibilidades? Valentina. A ver, mira, yo creo que lo primero... Yo diría por qué lo sacan. Yo creo que a diferencia de lo que se intenta instalar, como de que tiene como dichos desafortunados, cosas del estilo, yo creo que hay una cuestión también que no se pone en relevancia, y es que varios de los dichos de Varela hace 3 años atrás no eran escandalosos. A nadie le escandalizaba que un ministro hablara de esa, como dijera ese tipo de cosas, o sea, ya sea como esto de las pequeñas humillaciones, hablando de acoso sexual, o hablando de la educación sexual como una cuestión innecesaria porque sus hijos eran campeones, o cosas del estilo. Yo creo que no eran escandalosas hace 2-3 años atrás. Entonces yo creo que lo relevante que hay que poner sobre la mesa es por qué hoy eran escandalosas. Y yo creo que tiene que ver con que el movimiento estudiantil, este año el movimiento estudiantil feminista, marcó de alguna manera como el límite entre lo que estaba bien y lo que está mal. Y lo que hoy no está bien es, por ejemplo, minimizar cuestiones como el acoso sexual, la necesidad de educación sexual, el hecho de que se lucre está mal, etcétera. Yo creo que es porque si uno se fija, todos los dichos, comillas, desafortunados de Varela tienen relación con demandas que estaba instalando el movimiento social. Entonces, yo creo que ahí hay un factor relevante que no se menciona mucho, que es como que los condoros de Varela, digamos, marcaron su salida. Y bueno, la llegada de Cubillo, yo creo que como todo cambio, yo esperaría que venga con una actitud distinta a la de Varela. Yo creo que el problema de Varela, no, además de sus condorazos, digamos, como varelicosas, le decían ayer. Sí, claro. El problema era que no abrió la discusión de educación.
O sea, nunca se escuchó o se generó un debate ni entre los parlamentarios con el ministro, ni entre el movimiento social con los ministros, ni entre los partidos con el ministro sobre educación. Entonces, siendo el jefe de esa cartera, es súper curioso de que finalmente para lo único que se interpelaba al ministro era para hablar de sus dichos. Yo creo que la ministra Cubillos, ojalá, digamos, no siga esa línea, sino que aborde el debate que tiene que dar un ministro de Estado, creo yo. Y ahí yo creo, bueno, que se discuta ampliamente, por ejemplo, lo que se está haciendo, no sé, con el nuevo crédito conal no un crédito conal del Estado, el reemplazo del crédito conal del Estado, que para la ciudadanía es un misterio, digamos. ¿Cómo le va a responder, por ejemplo, a todo lo que pasó durante el primer semestre sobre la educación no sexista? Creo que hay un montón de temas que el Ministerio de Educación no se ha hecho cargo hasta ahora, y creo que esto puede ser una oportunidad para que efectivamente se abra la discusión. Tomás, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de ser... bueno, de esto lo habíamos conversado en otros programas de alguna vez, de la dificultad de entender la postura de Varela en el Ministerio de Educación, pero aparte de sacar a Varela, ¿hay algo más en este cambio de gabinete a tu juicio? Yo creo que es un ajuste que el gobierno se basa en dos cosas. Yo creo que hay ministros, como en el caso de Varela, que creo que estaban horadando la credibilidad y la posición del gobierno. Yo creo que ese es un punto que no se podía sostener en el tiempo. Evidentemente aquí, para hacer un símil, ¿no es cierto?, ni los patines ni los bingos son adecuados en política y menos en educación, digamos. Entonces creo que ahí hay un tema de fondo. Este ajuste tiene un poquitito más allá que educación, porque también saca al ministro de Cultura, porque también en una gestión deficiente, ministra de Cultura, porque también una gestión muy compleja, donde han pasado 6 jefes de gabinete, digamos, en este corto periodo. Por lo tanto, habían dificultades ahí necesarias de cambiar. Y yo creo que el tiempo es el correcto, pensando en que nuevamente el gobierno debe reimpulsar una agenda y sobre todo va a ir a una discusión presupuestaria en el Congreso muy importante en este segundo semestre, con miras al año próximo. Por lo tanto, debe consolidar su equipo de ministros y tener una alternativa para poder planificar bien las acciones hacia el próximo año. Yo creo que por ahí van encabezados este ajuste de gabinete, que además involucró a 2 subsecretarios. Bueno, uno que ya en materia de salud, digamos, el subsecretario de Redes que asume el ex subsecretario de Redes, Castillo, y recién se nombró hoy día también a la nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores. A la directora de jurídica. Que era la directora jurídica, que viene a reemplazar a Alfonso Silva también, que se fue embajador a Estados Unidos. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un ajuste necesario en esta lógica, digamos. Y evidentemente yo creo que también aquí uno tiene que sincerar las cosas. Las encuestas no han sido buenas en los últimos tiempos para el gobierno, y eso hace que también se deban tener lecturas sobre esa realidad. Yo creo que desde ese punto de vista se actúa, y desde ese punto de vista yo entiendo el cambio de gabinete o este ajuste de gabinete, que no es profundo, pero sí en áreas importantes y sensibles como es educación. Lo he dicho, efectivamente que ahí hay una agenda que comenzó el gobierno a tomarla, pero luego por los distintos motivos quedó en segundo plano. Y yo creo que ahí también hay un tema no menor. Francisco Esteves. Sí, bueno, hay distintas interpretaciones. Una se ha dicho acá que Piñera no acepta que haya alguien que le compita en el tema de los dichos. Sí. Era una competencia dura Varela. Sí. Y que por lo tanto es obvio que tienen que primar las piñericosas y no las varelicosas, como se dice acá. No creo que sea la interpretación, pero siempre los elementos subjetivos están presentes en estas decisiones. Segundo, yo creo que acá hay un tema más global, y la pregunta de fondo es si el proyecto que encabeza el presidente Piñera es un proyecto que está en crisis o no. Esa es la pregunta de fondo. Porque lo que hoy día se asume, después de 151 días, 152 hoy. Ya, correcto. Es que el área de la educación y la cultura no estaba bien. Que esto es un área muy importante en la dirección de un país. Es educación y cultura.
y por ahora se nos dice que el área de economía está bien, y que por lo tanto hay que ratificar lo que son los mandatos que ahí están establecidos. También hubo una suerte de piñiricosa cuando el ministro de Economía recomendaba invertir fuera de Chile. O sea, eso también es un tema que podría haber bastado, como si uno sigue ese estándar de los desaciertos comunicacionales, también para cambiarlo. Pero creo que el tema no es ese. Creo que hoy día lo que se nos quiere decir es que el área de la economía está estable, está bien, es que la economía está progresando, pero las cifras también son incómodas. O sea, no son las cifras que muestran lo que se dijo que iba a pasar en materia económica en Chile. Y luego está el tema, yo diría, político, seguridad pública, donde también creo que la situación es bien compleja. O sea, la parte esta de lo que era una reivindicación de mucha gente que expresó el gobierno o la candidatura de Piñera, que habría más seguridad en las calles frente al tema de la delincuencia. Eso no ha sucedido. La política de cómo se enfrenta el tema mapuche o de la Araucanía tiene dos caras, una cara amable, que es la de Moreno, y una cara represiva durísima, que es la del Comando Jungla. Yo tengo la impresión de que aquí hay una interrogante puesta sobre el conjunto de la gestión, pero que políticamente se estimó que era mejor entrar y hacer un giro en el área de la educación y cultura, que por supuesto son áreas muy significativas para el desarrollo del país. ¿Están de acuerdo con esta mirada? Yo creo que Tomás no. Sí, yo creo que Francisco está bien. Hay un tema ahí en educación y cultura que no deja de ser importante, el contenido de ambos ministerios. Yo creo que esto es un tema más de gestión que nada. Lo que pasa es que Francisco también quiere cobrar una cuenta a los 151 días, digamos. Creo que todavía falta por hacerlo, digamos. Porque en materia de delincuencia el gobierno anterior entregó carabineros casi destruidos en un desfalco y no hizo nada, y ahí están, digamos, y hoy día están procesados. Yo creo que ese es un proceso lento. Aquí tampoco hay que llegar con metas de que se va a terminar la delincuencia, como se dijo el 2010, que es una barbaridad decirlo, digamos, porque eso es bastante difícil lograrlo, sobre todo en un gobierno de 4 años. Pero dicho eso, yo creo que también han habido avances en ciertos temas. Todo el tema de la Araucanía se ha ido enfrentando, se ha ido tomando, y es parte de la agenda importante del gobierno. El ministro Moreno ha destacado haciendo una gestión, creo yo, que no se había hecho y con avances interesantes. Ahora vamos a ver cómo terminan. Estas cosas pueden comenzar muy bien, los diálogos, pero han ido convocándose, y yo creo que ese es un punto no menor ahí. Más allá, porque lo represivo no ha sido tanto, este comando fue tanto el nombre que la acción, digamos, pero y creo que los propios grupos fueron inteligentes, apenas lo nombraron, quemaron 2 o 3 cosas diciendo lo poco que podía servir este comando jungla, digamos. Entonces, de alguna manera ahí hay un tema. Yo lo veo como un ajuste político en un gobierno que, claro, después de 152 días, repitiendo los días que son, ¿no? Está mirando ya su proyección y su acción. Ahora, habían elementos que lo estaban horadando, y en áreas muy sensibles, y eso hay que ser claro, digamos. Educación y cultura, es así, fueron temas que estaban horadando esa credibilidad y esa gestión del gobierno. Y yo creo que los cambios son necesarios, y tengo la impresión, digamos, de que de alguna manera se puede ahí retomar una iniciativa interesante en ambas áreas, cosa que no se había podido hacer, digamos. Va a depender de la capacidad de diálogo, de la construcción de acuerdos, etcétera. Bueno, ahí los ministros van a tener una exposición diferente. Sí. Valentín, yo creo que para darle una última vuelta como para ir cerrando este tema, porque hay otros de esta semana. Está el tema de derechos humanos, que yo creo que es un tema clave en estos días. Está el salario mínimo, está la respuesta de los economistas, está el tema de la ley del cobre. En fin, hay varios más que sería interesante también conocer. Sí, no, mira, Valentina, respecto a esto, yo creo que, ojalá el proyecto piñerista estuviera en crisis. Yo creo que la izquierda, o por lo menos desde donde yo me reconozco,
tenemos que ser súper realistas en donde estamos. Yo creo que si efectivamente el gobierno estuviera en crisis, no estaríamos, por ejemplo, viendo que el próximo tema es Punta Peuco y derechos humanos. O sea, si estuviera en crisis, creo yo que no se resolvería, no tomaría medidas tan pequeñas como cambiar un solo ministro. Entonces, yo creo que el desafío realmente está en cómo efectivamente ponemos, digamos, al frente un proyecto que efectivamente tensione las iniciativas que está teniendo el gobierno hoy en día. Yo creo que, claro, como desde la perspectiva que quizás nosotros, me imagino, compartimos, lo que está pasando en la Araucanía no son buenas noticias, digamos, no son avances, pero desde la perspectiva de la gente de más de derecha y que legítimamente pueden tener una visión distinta de cómo se solucionan los conflictos, sí les parece que son avances. Entonces, a mí me parece que ahí lo relevante está en, cómo nosotros, desde los sectores progresistas, de izquierda, como se quieran denominar, efectivamente tenemos algo más que ofrecer, digamos. No solo como crítica o como construir la idea de que hay una crisis del gobierno, como un poco pasó hace un tiempo, como que la oposición en general decía hay una crisis del gobierno porque hay como sequía legislativa. Y mientras tanto, o sea, Carabineros volvió a ser una de las instituciones más legítimas a pesar de que son la más corrupta. Mientras tanto se promovían un montón de normas y políticas que quizás no pasaban por el Congreso, que iban estableciendo también, digamos en concreto, un proyecto de derecha que convence a la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí es súper importante que también, como que los parámetros en los que nosotros mismos nos medimos sean súper realistas, porque es la posibilidad también de construir una alternativa que le haga ver, digamos, a la ciudadanía que lo conflictivo que es esto. Yo creo que en el caso de la salida de Varela, yo no creo que sea una crisis general, tampoco creo que sea un problema puntual del ministro, porque si efectivamente fuera, por ejemplo, solo por los dichos, o sea, yo me imagino que Santelices y Valente estaban en la lista. Y no fue así. Entonces yo también creo que tiene que ver yo creo que hay algo muy relacionado con el tema de la presión social. O sea, fue el único ministro que tuvo que enfrentarse a una movilización y lo hizo pésimo. Tuvieron que pasarle el tema a la ministra de la Mujer para que pudiera administrarlo, porque no sabía ni siquiera cómo hablar del tema. Entonces creo que ahí hay un problema como más de fondo y que tiene que ver con una de las cuestiones fundamentales que la ciudadanía ha demandado, ha puesto sobre la mesa, que no está resuelto, y que no porque hubo una reforma educacional significa que se resolvió el problema. Y pusieron a un ministro que no sabe de educación, o sea, no sabía cómo enfrentar el debate concretamente. Y yo creo que ahí hay una cuestión concreta, pero claro, yo creo que ahí, yo me imagino que no va a ser no va a ser el último cambio de gabinete. Yo creo que Santelices está ahí como en la pitilla, digamos, también. Pero eso, yo creo que hay como dos factores. Yo creo que eso es lo que menciono como del tema de la movilización en sí, y respecto como al proyecto general de Piñera, yo creo, ojalá entren efectivamente en crisis y trabajemos para eso. Francisco, ustedes, Pancho. No, mira, yo tengo la mirada de que la política en Chile está en crisis. Sí. Y esa mirada apunta al gobierno y apunta a lo que hoy día puede considerarse oposición, los izquierdistas, progresistas, autonomistas, en fin. ¿O hay oposición? No sé si hay oposición. No pueden escaparse del análisis, del diagnóstico de que hoy día hay una situación de crisis política, que no da cuenta de lo que está sucediendo en el fondo de la sociedad y de los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos. Esa es mi opinión. Mi punto de vista, es que el proyecto de Piñera no es viable en el largo plazo, porque hace una opción neoliberal en un país que requiere de otro tipo de desarrollo, y por tanto creo que ahí hay un tema de viabilidad no resuelta. Pero es mi punto de vista, y yo respeto obviamente lo que se dice en esta mesa, pero si vamos a un nivel menor, porque la expresión crisis
puede dar cuenta de cosas muy profundas y también de cosas más coyunturales. No es menor el tema que le ha preocupado al gobierno que el nivel de adhesión haya bajado a menos del 50% en lo que es el respaldo general, y lo que es más crítico, el respaldo al gabinete está alrededor, si me equivoco tú me corriges, alrededor de un tercio. Entonces, esos son elementos de lo que se puede llamar una crisis política que explica el cambio. Cada vez que hay por eso se llama crisis de gabinete, cuando este no es un cambio así es una crisis de gabinete. Y por lo tal hay que reconocerlo, y el propio gobierno lo reconoce cuando hace el cambio de gabinete. Pero mi opinión es que hay temas más de fondo, que es lo que yo acabo de explicar recién. ¿Algo más, Tomás, para cerrar este punto? Yo diría que más allá, Tomás Duval, siguiendo con el tema de Francisco, yo creo que es evidente que la luna de miel del gobierno, si es que podría llamarse así, el periodo inicial del gobierno, ya ha terminado, digamos, eso está claro, y comienza otra etapa distinta. Y yo creo que los ajustes van en eso, porque el gobierno lee que esta luna de miel ya ha finalizado, que uno podría decir es el envión que te colocan las elecciones en el poder, digamos, y de cierta manera hoy día ya tiene que entrar directamente a la arena política y a gestionar. Y ahí, desde esa perspectiva, uno puede explicar de alguna manera ese cambio y esa lógica, por eso yo decía al comienzo, mirando hacia el próximo año en el desarrollo del propio gobierno. Creo que ahí está el punto. Ahora, evidentemente la crisis aquí también uno puede decir, la oposición también tiene un problema muy complejo. Entonces, eso al gobierno hoy día tiene la iniciativa, tiene la agenda y reacciona en la manera adecuada. Yo creo que en ese escenario, hablando en la política más chica, para no entrar en la otra crisis que evidentemente es más profunda, creo que es un cambio, un ajuste de gabinete importante en la medida que esto se visibilice y tenga efectivamente réditos políticos, que ese es el fondo del tema. Oye, tenemos la ley del cobre, si le podemos dedicar y el tema, yo creo que más de fondo, el tema de derechos humanos y de la ley de esta lógica de poder aplicar o no poder aplicar, que es el gran debate que va a haber seguramente a propósito de la acusación constitucional que viene por los ministros de la Sala Penal. O no poder aplicar las libertades condicionales producto de los beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, que ese va a ser el gran punto, que yo creo que es un punto muy importante seguramente tocar. Pero de la ley reservada al cobre se presentó finalmente el proyecto, se ha conocido muy poco todavía de él, pero da la impresión de que hay una suerte de amplio consenso sobre un punto donde se sabe poco. Entonces a mí eso me hace bastante ruido. Es que yo creo que ahí hay dos elementos que para mí son importantes, digamos. Creo que uno es el tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas, pero lo segundo que tiene el proyecto es que hace participar por primera vez después del retorno a la democracia, para no decir otro aspecto, al Congreso en las inversiones y en los presupuestos de defensa. Ese es el punto de vista de un control democrático eficiente respecto a un sector que desde los años 90 en adelante, porque mencionar hacia atrás no tiene sentido, tiene un valor democrático importante, y de cierta manera yo entiendo cómo el Partido Socialista, el propio ministro Espina hizo un trabajo más político. Ahí se nota la experiencia de alguien dedicado a la política, hizo un trabajo más político, en diálogo con los distintos sectores políticos en su planteamiento de este cambio del financiamiento a las Fuerzas Armadas. Ahora, el gran tema que va a ser de discusión, creo yo, y esto va a empezar en el Senado, es que lo que plantea el proyecto está bien. Se elimina el 10% que llegaba de las utilidades de Codelco. De la venta. De las utilidades, pues. No, es más grave, es de la venta de Codelco, no de las utilidades, el 10%. De ese 10% eliminado, lo que se pretende en el proyecto es hacer presupuestos plurianuales. Eso sí. Y eso es una novedad para nuestro sistema político. Los presupuestos en Chile son anuales. Evidentemente hay planes de inversiones de ciertas empresas públicas, del Ministerio de Obras Públicas, que son también en plazo, pero van a ser anuales. Entonces, aquí el gran tema de fondo va a ser si efectivamente se le va a otorgar o no a las Fuerzas Armadas, entre comillas, sería un privilegio respecto a todos los otros sectores, que yo lo entiendo poco, creo que no debiera ser, digamos, este presupuesto plurianual,
porque los presupuestos, si se discuten anualmente, si están adecuados, no veo por qué en otras áreas no se puede hacer, digamos. No veo ahí el punto de fondo. Pero creo que ahí va a ir una discusión muy importante, porque se requiere una plurianualidad respecto de esos recursos. Y lo tercero, y con esto termino, es que yo creo que está bien todo lo de aquello, pero yo creo que hay en sacar las 10 utilidades, etcétera, pero creo que hay una pregunta anterior. ¿Qué capacidades nosotros queremos que tengan nuestras Fuerzas Armadas como país? Y respondiendo a esa pregunta, ¿qué capacidades queremos que tengan? Vamos a ver el tamaño de las fuerzas. Porque de otra manera es muy difícil poder planificar, ¿sí?, el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Y esa es una decisión política que hasta el momento no la veo con mucha claridad. Más bien veo que las fuerzas presionan, las Fuerzas Armadas, digamos, cada una por sus lógicas de presupuesto, que me parece absolutamente de acuerdo. Pero tiene que haber una decisión política, porque ya tuvimos el ejemplo en Carabineros, por ejemplo, que quedó fuera del control político, digamos, y el desfalco fue, pero más que millonario, digamos. Hoy día ya parece que no nos acordamos de la cifra. Creo que eran 27.000 millones, ya es una cuestión. Y va a andar en el orden de los 50 millones de dólares que se repartieron entre entonces yo creo que ahí hay otro punto que no se ha debatido, pero que es muy importante en esa decisión política de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy día Chile, está bien, eso está publicado en los libros de defensa, no estoy diciendo nada secreto. Chile requiere de 150 o 160 tanques. No lo sé, es posible que sí, pero tiene que tener una lógica. A eso me refiero. A eso me refiero con decir qué capacidades, no solamente militares, sino que también en los otros ámbitos donde las Fuerzas Armadas se hacen. Un ejemplo claro quedó con los incendios forestales que azotaron al sur, por ejemplo, donde las Fuerzas Armadas tenían algún tipo de capacidad, pero no tenían capacidades reales para aquello. Claro. ¿Sí? Brasil sí los tuvo, porque convertía a los Hércules en supertanque de agua y ayudaban en ese combate. Bueno, esos son debates que hay que hacer. Yo creo que es el fondo. Valentino, Francisco. Yo, mira, está Francisco. bien. A ver, yo creo que el tema que a mí me interesa en esta discusión, particularmente, es que en Chile nos falta todavía tener algo que en otros países se está implementando, que es cuando tú conviertes un programa de gobierno en un plan de desarrollo del país. Y un plan de desarrollo del país en todas las áreas. O sea, en el fondo tú comprometes el voto político a un voto programático, en el sentido que tú dices, aquí hay una propuesta programática en las distintas áreas de desarrollo del país, estos son los recursos que tenemos y esto es lo que queremos hacer. Y tú eso lo conviertes en un plan con prioridades en todas las áreas y establece cuáles son tus fuentes de recursos. Una de esas fuentes de recursos es el cobre. Y a mí, a diferencia de Tomás, sí me parece que es bueno que los presupuestos sean plurianuales, dentro del periodo de gestión del gobierno que ha sido electo, porque eso te permite ver también cuáles son las prioridades y las prioridades que finalmente tienen que ver con un voto programático que se ha establecido cuando se elige un determinado presidente con un determinado programa y cuando no se ha hecho lo mismo por otro. Aquí tenemos una dificultad en Chile que lo que se dice que se va a hacer no se hace. Y lo que las candidaturas levantan como vamos a terminar con esto, vamos a hacer lo siguiente, no se cumple porque no está asociado a un compromiso programático inmediato que se constituye en un plan de desarrollo del país. Y lo segundo que dice Tomás, que a mí me parece también relevante, es que eso tiene que estar bajo la supervisión del Congreso. Las decisiones que tienen que ver con Fuerzas Armadas, con mayor razón. Cuando, por ejemplo, se pensó esta idea de hacer una CNI nueva, bueno, eso requiere presupuesto, pero también requiere de un control. En Estados Unidos existe la alternativa y la posibilidad real de que el Congreso pueda fiscalizar a los organismos de inteligencia que tiene el gobierno norteamericano.
todo lo que apunte a dar un mayor poder al poder legislativo, a mí me parece muy bien en un país que es tremendamente centralista y que toma las decisiones, a mi juicio, de una manera poco consultiva. Ahora, eso significa, sin embargo, que también hay una responsabilidad de cómo el Congreso se abre a la ciudadanía realmente, o sea, cómo son los procesos reales de participación ciudadana y cómo, en fin, eso es otro tema, otra discusión. Pero el que intervenga el Congreso en lo que es la definición de las líneas presupuestarias globales de desarrollo de un país de acuerdo a un programa que ha sido el que ha resultado electo, me parece que tiene que ver con la modernidad que el país necesita. Valentina Saavedra. Mira, yo creo que efectivamente hay como una visión transversal de que esto es como por lo menos deseable, no sé si es como suficiente, pero sí es por lo menos un paso, digamos, creo. Primero porque que el hecho de que el presupuesto pueda ser discutido de las Fuerzas Armadas igual implica dar una discusión respecto un poco lo que decías tú de qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos, con qué fines, etcétera. Pero yo creo que lo más valorable de esta discusión es que se abre un debate respecto a, por ejemplo, lo que mencionaba antes Francisco, como de cuál es como un plan de más largo plazo, de qué tipo, porque cuando uno piensa qué tipo de Fuerzas Armadas requiere un país, también está pensando qué tipo de país quiere. O sea, yo también he escuchado en otra, como a otros miembros de la derecha sobre todo, pero no por separar, digamos, aguas, sino diciendo de que esto de que, por ejemplo, los militares, o sea, las Fuerzas Armadas en general, son necesarias para los casos de emergencia, como de emergencia nacional. Y sí, estamos de acuerdo, pero también estamos todos de acuerdo que las necesitamos porque en verdad no tenemos, por ejemplo, socorristas, no hay suficiente financiamiento, por ejemplo, para la CONAF. En caso de enfrentar los incendios, no hay suficiente financiamiento para los bomberos. O la sociedad civil, los voluntarios. Claro, hay una cuestión también ahí que se abre y es, bueno, ¿por qué tenemos todo este tipo de emergencias también? Bueno, o sea, yo creo que es como así como una pequeña bola de nieve. Entonces yo creo que lo más valorable al final de esta discusión es que te abre otra discusión, en que efectivamente, más allá del caso puntual, pero sí en el caso puntual yo comparto lo que dices tú, que yo creo que hay un acuerdo transversal de que con esta ley, pero yo creo que lo más interesante es que se abre también toda una discusión respecto a un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, en medio de como un avance, digamos, de la tecnología, de la crisis medioambiental, etcétera. Bueno, donde hoy se piensa que va a avanzar el país y por lo tanto hacia dónde también se piensa ese presupuesto. Como creo yo que hay una cuestión ahí también interesante. Y lo otro que yo también creo que es relevante es que el debate sobre las Fuerzas Armadas, ojalá esto también como que pueda permear en discutir como la estructura misma de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo que pasó con Carabineros no fue solo, bueno, que hubo como la malversación de fondos, etcétera, sino que también hay como una esfera en que protegía, digamos. Y no ha pasado nada. ¿De verdad? De verdad nada. No, pues no ha tenido ninguna consecuencia. ¿Hagamos una pausa? ¿O tenéis algo más que decir? No, entonces, yo lo que creo es que si se discute presupuesto, también entonces hay derecho a discutir, bueno, cómo es la institución a la que se le está dando ese presupuesto. Yo quiero agregar un tema, por favor, sobre el mismo, que son las pensiones de las Fuerzas Armadas. Que es ahí donde está el gran tema de recursos. Si abres la puerta, y hoy día la propuesta, siguiendo con lo programático, como dice Francisco, la propuesta del programa de gobierno es alargar la carrera militar. Esto ha sido una cuestión en estudio permanente, digamos. Bueno, ellos jubilan como a los 55 años. Ellos pues, claro. Pinochet no fue así. Ese es lo máximo, pero tienen otras, pero ahí hay un tema muy grande de fondo que también tiene que ver con qué tipo de Fuerzas Armadas, porque hoy día haces una evaluación ya a los 50 años y antes se pueden ir también a los 40, claro. Con jubilaciones, son cuestiones que van a entrar, porque ahí está desde lo presupuestario neto, porque lo que estamos discutiendo de la ley del cobro representa el 20% del total del presupuesto global de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ciertamente. El otro es el centro. No, pero es que discute todo, pero discute todo, pero es muy importante el otro tema que hay que abordarlo también.
Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Francisco Esteves, Tomás Duval y Valentina Saavedra. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y seguimos conversando un poquito del tema de la ley reservada al cobre, pero nos vamos a cambiar de tema y seguimos conversando con Valentina Saavedra, con Tomás Duval y con Francisco Esteves. En realidad, el tema no solo de la ley reservada del cobre, de las Fuerzas Armadas es un gran tema, así como las relaciones internacionales, decía tú, Tomás. Son dos temas que no se han hecho debate político respecto a aquello. Se dice que hay acuerdos respecto a políticas de Estado, está bien, pero hay posiciones y visiones distintas. Claro, muchas y respaldamos veces al presidente de la República. Exactamente. ¿Y en qué lo respaldamos? ¿El presidente de la República o la presidenta de la República en su momento? En las relaciones internacionales también hay decisiones políticas que tomar y son muy importantes, digamos. O sea, no mal recuerdo yo aquí al presidente Lagos tomando una decisión muy importante para este país, donde toma una decisión frente a Estados Unidos. Sí, claro, que fue histórica. Claro. Pero es una decisión política. Sí, claro. Está bien, los sectores políticos detrás lo Sí, apoyaron. sí, Estamos hablando de no participar debate, en la guerra con Irak. Exactamente. Sí. Pero ese debate respecto a la política exterior de Chile no se ha hecho todavía, al igual que este de la Además, yo creo que se hace súper sesgado. fuerzas políticas. Es que no hay un debate público, ¿te fijas? No, se dice que es una política de Estado, entonces por eso como que hay que inhibirse de debatir sobre estas materias. Y yo creo que no. Sí, es todo lo contrario. Porque hay posiciones diferentes. Y yo creo que eso es importante. Está bien, en ciertos temas vamos a tener acuerdos. Lo que hizo el presidente Lago, yo creo que no podría haber tenido oposición, digamos. Pero efectivamente. No, sí la tuvo, por eso te digo. En Felipe Razzuri. Sí, la tuvo directamente. Pero te fijas, pero son decisiones que también se deben debatir en la política. Y por eso es importante lo que tú rescatabas del Congreso. Estos temas también son fundamentales como expresión del Congreso, donde ahí la política sea real, digamos. Así es. Vamos al otro tema. Me estoy guiando al tema, ¿no? No, está muy bien. Es que son temas que se discuten muy pocas veces y que son extremadamente importantes. Y este es un país de secretismos muy grandes. Bueno, está en marcha y se va a presentar una acusación constitucional que no es cosa menor a 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, los 3 que votaron por otorgar libertades condicionales a violadores de derechos humanos, a personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad. Condiciones que están reglamentadas, digamos. Y aquí hay un debate en términos de qué ley se aplica, si los tratados internacionales, si la ley local, si es posible tener el mismo estándar para todas las personas que están privadas de libertad respecto de los beneficios carcelarios, si hay que tener un estándar mayor respecto de los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Y la acusación constitucional va a ser un momento de buen debate en este sentido y que ojalá sea útil para eso. Yo no tengo recuerdo, no sé si tú, Tomás, o Francisco o Valentina se acuerdan de otro momento de acusación constitucional a un ministro de la Corte Suprema. Año 92, ministro Cereceda. Cereceda con el voto de Sebastián Piñera, fundamental, y Cereceda es destituido. Había otro más, eran 2, pero Cereceda fue destituido y el otro pasó. Creo que no ha habido ninguna otra acusación constitucional desde ese momento. Caso no. que me acuerdo que fue destituido. Y era por corrupción, fundamentalmente. Gran tema. ¿Partimos por ti, Pancho? Bueno, muchas gracias. Francisco Esteves. Mira, ese es el tema de los derechos humanos y por lo tanto no puedo partir sin alegrarme con la noticia de que la presidenta Bachelet haya sido nombrada como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me sumo a esa. Esta responsabilidad esta responsabilidad dentro de Naciones Unidas es la segunda responsabilidad más importante. O sea, está la Secretaría General de Naciones Unidas y que dicen que para allá va. Claro. Y desde mi punto de vista la segunda responsabilidad importante es esta. A mí me ha tocado, por mi experiencia en este campo, haber conocido a sus antecesores o antecesoras, como Mary Robinson, y ahí yo me doy cuenta de la importancia que tienen este cargo, porque además tiene que cuestionar, confrontar, evaluar a quienes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los grandes países, digamos, con sus desarrollos militares, y al mismo tiempo ver cuál es la situación real de derechos humanos en cada uno de los países que conforman la comunidad de Naciones Unidas. O sea, por lo tanto, creo que es una gran responsabilidad
Y en lo particular, para nosotros como Museo de la Memoria es todavía más significativo porque ella es integrante del directorio del museo. Entonces, ya no va a poder ir a las reuniones, pero... bueno, hagan las Naciones Unidas, que las inviten. Pero por lo menos tenemos ahí una alegría de que ella haya sido nombrada en esa responsabilidad. Pero cada 6 meses la reunión allá en Naciones Unidas no es mala idea. En Nueva York. No, pero existen Skype. Aprovechas de ver otros museos. Existen otras redes hoy día que se pueden usar. Pero sí, vamos al tema. Pero ya. No era menor. No, está muy bien, está muy bien. Han coincidido ambos en felicitar a... En segundo lugar, creo que efectivamente nosotros como país tenemos una responsabilidad, y por eso también está vinculado a lo primero que yo decía, una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Naciones Unidas aprobó lo que son los principios contra la impunidad, y nuestro país participa de Naciones Unidas y por lo tanto también de lo que son esos principios contra la impunidad que son aprobados por Naciones Unidas, y que comprometen a los estados en que se debe hacer justicia plena para impedir la impunidad en aquellos países donde han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Desde mi punto de vista, la liberación de estas personas que estaban detenidas por graves violaciones de derechos humanos constituye una falta a esta responsabilidad que el Estado tiene para con los principios contra la impunidad. Es un gran error, pero al mismo tiempo deja a la vista que aquí tenemos una dificultad mayor, porque los temas de fondo son los que tú has señalado en la introducción de la pregunta. Y lo que está en discusión es si uno puede establecer una diferencia cualitativa respecto de los delitos comunes y a su lado o frente a ellos los crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que sí. Yo creo que sí es posible establecer una diferencia, y más que lo crea yo, es algo que ha sido una doctrina internacional en materia de derechos humanos. Desde ese punto de vista, y vamos por ejemplo a un tema que ha estado muchas veces en la discusión, lo que es Punta Peuco, digamos. Para mí el tema no está en que haya una cárcel especial para quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que sí hay que tener una cárcel especial. Así, el problema que hay ahí en Punta Peuco, que por eso se convierte en un símbolo para los organizaciones de derechos humanos, es que esa cárcel especial estaba asociada a privilegios. Pero sí estimo que tiene que ser una cárcel especial y no una cárcel común para quienes son violadores de derechos humanos. Y también estimo que aquellos beneficios que son dados a los que han cometido delitos comunes, por graves que sean, de cumplimiento de penas que se puedan acortar cuando ha pasado un cierto número de años, etcétera, no son aplicables a quienes han sido condenados por graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo en este país, donde alguien que ha cometido un delito atroz en materia de derechos humanos recibe finalmente un número de años de cárcel menor que el rey de los portonazos. El rey de los portonazos se va a cadena perpetua y sin ningún tipo de posibilidad de acceder, según el fallo de entonces, a algún tipo de privilegio o de garantía, pero no ocurre lo mismo con quienes son violadores de los derechos humanos. Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está lo esencial aquí? Y lo esencial es entender que hay diferencias. Y esa diferencia, en lo que se refiere a los que han violado los derechos humanos, implica que tú tienes que dar penas correctas, que tienen que ver con la gravedad de los delitos, pero si ya un tribunal estableció un número de años que es poco considerando el delito que se cometió, entonces tiene que respetarse el efectivo cumplimiento de esa pena. Esta es mi primera aproximación a esta conversación. Tomás va a ser la única por el tiempo, querido Mancha, así que Tomás Duval. Lamentablemente no quiero constreñirlo, pero no, el tiempo es el que es que Tomás estaba Duval. muy alegre con razón, pues era directora además del museo. ¿Cómo no? La expresidenta tenía razón. Te lo debe Bachelet los minutos que te faltan.
A ver, yo tengo dos aproximaciones al tema. La primera, si bien aquí hay fallos de la justicia respecto a la libertad condicional, que es el tema al final que está en juicio, digamos, y es por qué no o sí permitir una causa a unos y otras a otros no, digamos. Francisco mencionaba que nosotros adherimos a esos principios efectivos contra la impunidad, que me parece muy importante respetarlo. Pero aquí el tema a resolver es efectivamente si esa libertad condicional está en nuestro ordenamiento jurídico, y si es así, actúa o no, porque esa es la acusación constitucional. Si la Corte Suprema actuó en contra, mejor dicho, dejó de cumplir su deber, digamos, abandonó, ¿sí?, su deber al cumplirlo. Y yo creo que ahí hay una línea muy compleja. Yo entiendo más bien que si no es así, no está en nuestro ordenamiento, bueno, habrá que hacer, si se estima políticamente hacerlo, digamos, una modificación a esa ley. Pero distinto es acusar a un ministro de un fallo determinado cuando él está aplicando la ley, porque aquí hay un tema también distinto, que es la aplicación de la justicia. Cuando uno siempre coloca en duda todos los fallos de la justicia, al final termina deteriorando un aspecto no menor de los tribunales, pero va erosionando esa posibilidad. Yo creo que ahí hay un tema no menor de fondo, digamos. Y que me parece que en ese sentido está bien, hay una acusación política que tiene a relevar esta materia y a solucionarla. Ahora, por otra parte, evidentemente yo también concuerdo con Francisco que, claro, Punta Peuco es una cárcel especial, está hecha, no debiera tener los privilegios, si es que los tenía o eran excesivos, no hay ningún tipo de privilegio, tiene que ser una cárcel, y cárcel para los violadores de derechos humanos. El problema es que la presidenta Bachelet dijo que lo iba a cerrar y no lo cerró, de ahí las organizaciones de derechos humanos, algunas están todavía muy en contra de ella. Y recuerdo que el presidente Piñera fue el que cerró el penal Cordillera, cosa que tampoco habían hecho, que eso sí que era escandaloso, porque era una cosa dentro de un regimiento, básicamente un recinto militar, digamos. Era una cuestión muy, muy distinta. Dicho eso, yo pienso, mi opinión aquí, mi opinión personal, es que a los condenados de derechos humanos, la única aplicación posible es cuando ellos estén enfermos, en las últimas instancias. En esos procesos, sí hacer excepciones respecto a los cumplimientos de pena. Ahora, si nuestro ordenamiento jurídico dice una cosa distinta, habrá que verlo, pero yo en ese sentido, aquellos que están en los estados terminales, en los indultos, etcétera, para aquellos que están con problemas de salud, me parece una cuestión humanitaria y de justicia. Respecto a lo otro, no tengo ahí una apreciación clara. O sea, en lo práctico, creo que hay un problema de dificultad de interpretación de la ley. Las salas penales, como dijo el ministro Cuica, cambian las personas e interpretan las leyes de alguna manera. No sé si en esta aplicabilidad estaba hecho. Porque tienen que cumplir una serie de otras cosas, como el arrepentimiento, informes de gendarmería, etcétera. Que eso justamente es lo que está en duda, porque lo que está en tendría duda, que incorporarse. Efectivamente tendría que incorporarse para que efectivamente tuviera un valor legal, porque solo un antecedente más en la toma de las decisiones. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos hizo una apreciación muy parecida a lo que estás diciendo tú, de que falta precisión en la ley para impedir estas diferencias de criterio tan pronunciadas. Valentina Saavedra. Sí, mira, a ver, yo creo que es un tema súper complejo en general, porque no solo se trata como de la acusación en particular, sino de las razones de esta, los efectos que tiene para o sea, no la acusación, sino que la liberación de los criminales, sino que tiene también relación con cómo se construye democracia. Creo que hay una cuestión súper compleja detrás de esto. Y yo, primero, como me gustaría también marcar un punto. Yo creo que, claro, como lo políticamente correcto es decir felicitaciones, presidenta Bachelet, por la designación en la ONU, pero a mí por lo menos me genera ruido de que en sus dos gobiernos, digamos, se mantuvo la militarización en la Araucanía, se mantuvo la represión en las protestas, no se cerró Punta Peuco, no se hizo justicia, ni se dio verdad, ni reparación a las víctimas de los derechos humanos en dictadura, no se resolvió la crisis del Sename. Entonces creo que ahí es un poco como en casa de herrero, cuchillo de palo. Creo que es por lo menos para decirlo, porque también creo que tiene relación con esta discusión. O sea, más allá de que uno como medio como
por diplomacia tiene que decir, bueno, es una líder chilena, entonces bien que llegue, pero creo que hay también una deuda, sobre todo de dónde proviene. Se supone que los gobiernos de Bachelet venían a dar un giro como hacia la izquierda, o por lo menos hacia el progresismo, y creo que la deuda en temas de derechos humanos es gigante en Chile. Y el problema de eso no solo se trata de, bueno, qué pasa con los familiares o víctimas de la dictadura, sino el precedente que genera para construir hoy otros parámetros de justicia. Lo que pasa en la Araucanía no está exento, y la tolerancia que hay con lo que pasa en la Araucanía no está exento de la política de impunidad que se estableció durante los gobiernos de la Concertación a los crímenes de derechos humanos. Que, por ejemplo, hace un par de semanas a tres compañeras en una marcha puedan haberlas apuñalado un grupo extremista conservador, y que eso, digamos, ni siquiera tuvo palabras desde el presidente de decir, bueno, que lamentamos estos hechos. Creo que van marcando precedentes de tolerancia a, digamos, como de tolerancia a la intolerancia, como una cosa, no sé si se entiende. Y yo creo que ahí como las medidas el extremismo conservador, y muchas veces tiene relación con que es una impunidad, pero para quienes tienen el poder, digamos. Se va tolerando y se va normalizando. Entonces creo que hay una cuestión que es grave de lo que pasa como con los criminales de la dictadura, es que van marcando parámetros para construir país, para construir sociedad, para cómo se piensa la justicia, etc. Y menciono también lo de Bachelet antes, porque creo que no estaríamos discutiendo sobre si hay que hacer una acusación constitucional o no, si es que Punta Peuco se hubiese cerrado y no se hubiese dejado como una cuestión como testimonial, el último día, a última hora, ingresado el cierre sabiendo de que no tenía efecto. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que evidentemente el problema de fondo es que no hay políticas concretas que se hagan cargo de lo que pasa con los crímenes de derechos humanos de la dictadura, con las víctimas, con los familiares, y esto no solamente se trata de reparación económica, sino que se trata de efectivamente que hayan parámetros de justicia y de verdad que repongan una herida que existe en el país y que no permite avanzar en materia de derechos humanos en general, en lo que pasa en la Araucanía, que es lo que pasa con los migrantes hoy en día. Creo que es un tema muy complejo y que yo creo que ahí, claro, la acusación constitucional, creo que también hay un gesto político detrás de eso que es súper relevante, pero sin duda no estaríamos en esto, no estaríamos lamentándonos finalmente porque por la liberación de los criminales de Punta Peuco, si Punta Peuco no existiría, y que también fue creado durante los gobiernos de la Concertación. Creo que eso también hay que plantearlo. 30 segundos, Francisco Esteves. Yo comparto lo que dice Valentina, pero hay una cosa que ella no dice, que es que aquí hay una responsabilidad parlamentaria, que es el Congreso que hace las leyes. Sí, la nueva mayoría tenía mayoría. Entonces resulta que el tema de fondo es que en este campo sí falta una ley y que pueda señalar los elementos que están en discusión en esta mesa ahora, y que haga la diferencia que hay que hacer entre los delitos de crímenes de lesa humanidad y los delitos comunes. Entonces, no es el tema Punta Peuco acá, estrictamente. Ellos podrían estar en otra cárcel y igual haber sido liberados. El tema es que no hay una ley que obligue, y es lo que decía Tomás, que obligue al Poder Judicial a actuar de una manera coherente con lo que esa ley dice. Por lo tanto, yo comparto lo que dice Valentina en su argumentación, pero señalo que sí, la acusación constitucional es importante, pero mucho más importante es que los parlamentarios sean capaces de definir normas de derecho interno que sean coherentes con el derecho internacional en materia de derechos humanos. O sea, muy de acuerdo con eso, pero en el último gobierno de Bachelet tenía mayoría en el Congreso y esa ley pudo haber sido creada. Y no fue creada, eso es verdad. Tomás, 20 segundos. Solo para Space. Sí, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Muchas gracias de nuevo, Francisco Esteves, Tomás Duval. Muchas gracias por la invitación. Saavedra. No, siempre un gusto compartir con ustedes. Y nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes, gracias a todo el equipo que nos hace posible tanto estar en la radio como luego en el streaming de televisión. Un gusto, muy buenas noches.